¿Alguna vez has vivido ese momento en el que el gráfico parece susurrarte que es ahora? Todo alineado. Contexto, lectura, confluencia, riesgo pequeño. Entras. El corazón se acelera, la respiración cambia. En pocos segundos el trade comienza a ir a favor y sientes ese leve alivio, como si el universo te estuviera validando. El cursor parpadea sobre el botón de cerrar posición y la ganancia flota en la pantalla como una promesa frágil. 100 reales, 200, 300. Y antes de que el precio alcance el objetivo planificado, aprietas cerrar, ganancia en el bolsillo, sensación de seguridad, alivio. Pero inmediatamente después, el precio sigue subiendo, va exactamente a donde habías previsto. Y en el mismo instante en que la euforia se transforma en frustración, algo se rompe dentro de ti. Una vez más, el miedo venció al plan. Este es el vicio psicológico más destructivo del day trade moderno, la dependencia emocional del alivio inmediato. Un vicio invisible, disfrazado de prudencia, travestido de control, pero que lentamente corroe tu capacidad de ganar dinero. No está en el gráfico, ni en la estrategia, ni en el setup. Vive dentro de ti, en la química sutil del cerebro, en el reflejo condicionado de buscar placer y huir del dolor a toda costa. El trader cree que está operando el mercado, pero en realidad el mercado está operando su cerebro. Lo que ocurre en ese instante no es racional, es dopamina. El mismo neurotransmisor que hace que alguien actualice compulsivamente las redes sociales o repita un hábito destructivo. Cada clic en el botón cerrar posición es una microdosis de alivio, una microrecompensa, un disparo de placer químico que entrena tu sistema nervioso a actuar no basado en lógica, sino en sensación, y cuantas más veces cedes a ese impulso, más el cerebro asocia ganancia rápida con supervivencia. Te conviertes en un cazador de migajas, incapaz de esperar el banquete que el propio plan prometía. El mercado no es cruel, solo refleja lo que aún no dominas, y en ese espejo implacable, el reflejo más común es el del vicio por la sensación de tener razón, porque mantener un trade hasta el objetivo no es difícil técnicamente, es emocionalmente insoportable para quien todavía necesita validación constante. El trader adicto a la dopamina no busca resultados, busca alivio, no quiere ganar, quiere dejar de sentir tensión, y es precisamente esa búsqueda inconsciente de alivio la que destruye su curva de capital. Cuando cierras un trade antes de tiempo, algo dentro de ti dice, mejor poco que nada. Parece racional, pero es miedo disfrazado. El miedo a perder lo que ya tienes, el miedo a ver la ganancia convertirse en pérdida, el miedo a estar equivocado, y más profundo que todo eso, el miedo a no ser lo suficientemente bueno. El mercado despierta recuerdos antiguos, momentos en que fuiste castigado por equivocarte, criticado por esperar demasiado o humillado por creer en algo que no funcionó. Cada vela activa gatillos emocionales dormidos, y mientras crees que estás analizando precio, en realidad estás reviviendo traumas de rendimiento. Por eso este vicio es tan peligroso. No parece un vicio. Se disfraza de cautela. El trader dice, prefiero asegurar, pero lo que está asegurando es su propia limitación. Cada vez que actúa así, el cerebro aprende que escapar del malestar es más importante que seguir el plan. Y ese es el punto donde muere la consistencia, no en el gráfico, sino en el condicionamiento mental. Cada trade cerrado no solo termina una operación, sino que imparte una lección neurológica. Y si esa lección es siente alivio y cierra, el hábito se enraiza hasta convertirse en identidad. Con el tiempo, este comportamiento crea un ciclo perverso. Operas, ya ganas poco, pierdes mucho, sientes rabia, buscas venganza, entras de nuevo, cierras temprano, te culpas, prometes cambiar y lo repites todo. Lo llaman overtrading, pero el nombre más honesto sería abstinencia emocional. El trader no soporta el vacío de no estar en el mercado. Necesita el estímulo, necesita el riesgo para sentirse vivo. La pantalla se convierte en el espejo de su propia dependencia, y cada vela es un cebo de dopamina. El resultado es predecible: agotamiento mental, desalineación con el plan y ganancias cada vez más pequeñas. El amateur confunde movimiento con progreso. Cree que estar operando significa estar evolucionando. El profesional entiende que el verdadero juego es resistir la necesidad de actuar. Sabe que el control no está en predecir el mercado, sino en contener la propia impulsividad. El amateur se siente bien cuando hace clic. El profesional se siente bien cuando espera. Uno busca adrenalina, el otro busca asimetría. Y ahí se define el destino de ambos.
Pero ¿por qué es tan difícil romper este vicio? Porque está socialmente reforzado. Desde niño te condicionaron a buscar recompensas rápidas, notas, elogios, likes, notificaciones. La cultura moderna está construida sobre el culto a la gratificación instantánea. El trading, en cambio, es un templo de la paciencia. Es el lugar donde los apurados financian a los disciplinados, donde cada decisión es un voto contra la impulsividad. El mercado no castiga al que se equivoca, castiga al que no aprende. Y mientras sigas buscando placer en el clic en vez de propósito en la ejecución, seguirás siendo esclavo del mismo ciclo. Mira, el vicio de la dopamina en el trading es como los intereses compuestos al revés. Cada microacto de indisciplina se suma al anterior y crea una deuda emocional, una deuda de autocontrol. Empiezas debiéndote a ti mismo confianza, claridad y dominio interno, y cuanto más intentas compensar esa deuda con acción, más te hundes, porque lo que el mercado cobra no cobra dinero, cobra estructura emocional. Sin ella, toda ganancia es suerte, y toda pérdida es drama. Este vicio destruye tu capacidad de ganar no porque te haga perder trades, sino porque te impide madurar. Y sin madurez, el trader vive eternamente en modo prueba y error, cambiando de estrategia, de activo, de mentor, pero nunca de mente. Quiere cambiar el método cuando lo que necesita cambiar es el cerebro que lo opera. El mercado no cambia para adaptarse a ti, eres tú quien debe evolucionar para operar en armonía con él. La salida empieza con una decisión simple, pero brutal: aceptar el malestar, aceptar que el camino correcto casi siempre duele más que el equivocado, que la paciencia es paradójicamente el precio más caro de la libertad financiera, que resistir la voluntad de hacer clic es el nuevo ganar. Cada vez que no cedes al impulso, ganas intereses compuestos de autocontrol, y cada vez que cedes, pagas con la moneda más cara del trading, tu confianza. El trader amateur mide progreso en pips, el profesional mide en calma, y esa calma no nace del resultado, sino del dominio sobre la propia mente. Cuando el silencio interno empieza a valer más que el sonido del botón, estás finalmente saliendo del ciclo, porque el mercado no recompensa al que siente placer al operar, sino al que siente propósito al esperar. El vicio psicológico que destruye tu capacidad de ganar es el mismo que destruye cualquier vicio, la incapacidad de lidiar con el aburrimiento. Y hasta que aprendas a amar el aburrimiento, el mercado seguirá siendo tu espejo más cruel. Pero el problema es aún más profundo. El problema es más profundo porque el vicio de la dopamina no es solo una cuestión de comportamiento, es una cuestión de identidad. El cerebro no entiende el trading como un trabajo, sino como un juego. Y todo juego necesita estímulo, incertidumbre, recompensa. Por eso, el mercado se convierte, para muchos, en una ruleta disfrazada de profesión. El gráfico es el casino más sofisticado jamás creado. Ofrece la ilusión de control dentro del caos. Y esa ilusión es la droga perfecta para la mente adicta a sentir algo. Tú crees que estás en el mercado para ganar dinero, pero en el fondo estás ahí para sentir, sentir emoción, sentir poder, sentir validación. Y mientras no entiendas eso, seguirás atrapado en el mismo ciclo de autopunición. El trader maduro percibe que la emoción es el enemigo. El trader inmaduro todavía la confunde con motivación. Y la diferencia entre ambos no está en la técnica, sino en el nivel de conciencia. Este vicio psicológico es sutil porque imita el razonamiento. Te convences de que actuaste bien cuando en realidad solo buscaste alivio. Y así es como el trader destruye su propio plan, no porque no sepa qué hacer, sino porque no soporta esperar. La mente adicta no tolera la ausencia de estímulo, prefiere el error a la inercia. Por eso te sorprendes abriendo operaciones sin contexto, solo para llenar el vacío. El mercado se convierte en la droga que anestesia el malestar de ser humano. Cada operación precipitada es una huida de aquello que no quieres enfrentar, y el precio de huir siempre es mayor que el de enfrentar. El trader que no soporta el aburrimiento nunca llegará a la consistencia, porque la consistencia es el dominio del aburrimiento. Es la capacidad de repetir lo correcto incluso cuando no hay emoción alguna. El amateur necesita emoción para actuar. El profesional necesita estructura para permanecer. Piénsalo. La mayoría de las personas no falla en el trading por falta de conocimiento, sino por exceso de sensación. Buscan emoción en un lugar que exige neutralidad. Es como intentar nadar en un océano agitado, porque el mar en calma parece aburrido. Solo que en el océano de las finanzas, quien busca emoción termina ahogándose en volatilidad. El profesional aprende a flotar en el silencio de las aguas quietas.
Entiende que el verdadero poder no está en controlar el mercado, sino en no ser arrastrado por él. La dopamina es traicionera porque ofrece la sensación de progreso sin progreso real. Cada microvictoria genera un pico de placer que sustituye el placer genuino de construir algo. Es el mismo mecanismo de las redes sociales. Cada like, un micro refuerzo. Cada trade verde, un micro éxtasis. Pero ninguno sostiene el largo plazo. Y cuando la dopamina cae, el trader necesita más estímulo. Aumenta el riesgo, entra con más lotes, ignora el stop, todo para volver a sentir ese breve instante de poder. Es el mismo patrón de cualquier dependencia química, solo que la droga es el propio mercado. Este vicio cambia la estructura del cerebro, reduce la tolerancia al aburrimiento y aumenta la impulsividad. El trader empieza a operar todo el tiempo, buscando el mismo pico que sintió al principio de la jornada, cuando cada vela parecía una montaña rusa. Y cuanto más intenta recuperar la sensación original, más se aleja de la serenidad necesaria para operar bien. Es una prisión invisible construida con barrotes de placer. El amateur cree que dominar el mercado es entender el gráfico. El profesional sabe que es entender el propio sistema nervioso, porque el mercado no está hecho de precios, está hecho de emociones humanas convertidas en números. Y quien no entiende sus propias emociones jamás comprenderá las de los demás. La lectura técnica sin lectura emocional es ciega. Es como pilotar un avión mirando solo el panel, ignorando las turbulencias internas. Por eso la verdadera maestría comienza cuando dejas de luchar contra el mercado y empiezas a luchar contra ti mismo. El desafío no es encontrar la entrada perfecta, es encontrar el punto de equilibrio entre control y rendición. No controlas el resultado, pero controlas la reacción. Y esa reacción es la que define si la ganancia será sostenible o solo una secuencia aleatoria de aciertos sin consistencia. El trader amateur mide éxito en dinero, el profesional mide en control emocional, pero este vicio también se alimenta de algo aún más profundo, la ilusión del tiempo. El trader adicto vive en la línea temporal más corta posible. El ahora no ve el largo plazo porque su cerebro fue secuestrado por la urgencia. Opera como quien necesita probar algo, como quien quiere acelerar un proceso que, por naturaleza, es lento. El resultado es la frustración constante de quien planta y arranca la semilla antes de que crezca. El mercado recompensa al jardinero paciente, no al cazador impaciente. Lo que el amateur llama oportunidad perdida, el profesional llama prueba de paciencia, porque el verdadero capital de un trader no es el financiero, es el psicológico. Y cada operación es una negociación con el propio cerebro. Cuando cedes al impulso, vendes un pedazo de tu futuro por centavos de placer presente. Cuando resistes, acumulas intereses compuestos de disciplina. La consistencia es solo el resultado acumulado de cientos de microdecisiones emocionales correctas. La dopamina te promete control, pero te convierte en rehén. El silencio te parece insoportable y el ruido se vuelve vicio. Crees que necesitas estar siempre haciendo algo cuando en realidad el secreto está en dejar de hacer. La acción es fácil, la inacción es arte, y el trader profesional es un artista del no hacer. Observa, espera, pondera, no porque sea frío, sino porque entiende que el mercado es un espejo que amplifica cada emoción interna. Quien opera agitado multiplica el caos. Quien opera en calma amplía la claridad. El verdadero desafío del trader no es ganar, es sostener el estado mental en el que ganar es posible. Eso requiere desapego, y el desapego es lo opuesto al vicio. Desapegar es aceptar que la ganancia no define quién eres, que la pérdida no te disminuye y que el proceso importa más que el resultado. Mientras el amateur busca sensación, el profesional busca significado. El amateur quiere probarle algo al mundo, el profesional quiere probarse algo a sí mismo. Y lo que prueba todos los días es que el dominio emocional es la forma más rara de libertad. Percibe, el mercado prueba lo que amas. Si amas la ganancia, te dará pérdidas. Si amas la emoción, te dará aburrimiento. Si amas tener razón, te hará que te equivoques, hasta que ames el proceso más que cualquier resultado. En ese punto, el vicio se rompe, porque no hay dopamina capaz de competir con la paz de estar alineado con el plan. Y es en esa paz donde reside la verdadera rentabilidad, no la de los números, sino la de la mente. Pero aún hay un último nivel de este vicio, más peligroso que todos los demás, el autoengaño. El autoengaño es el vicio más sofisticado que desarrolla el trader, porque te convence de que estás curando el problema mientras en realidad lo estás alimentando.
Se disfraza de progreso, de estudio, de mejora. Empiezas a creer que estás evolucionando porque ves vídeos, pruebas setups, cambias de plataforma, lees libros, pero todo eso es muchas veces solo otra forma de escape. El cerebro adicto no busca transformación, busca distracción. Se alimenta de la sensación de estar haciendo algo, aunque ese algo no cambia absolutamente nada. Cambias el clic del botón de operar por el clic del botón de aprender, pero el patrón es el mismo: dopamina. Sientes la misma excitación, el mismo impulso, la misma descarga química. Y así el ciclo continúa. La mente se vicia al movimiento y cualquier pausa parece retroceso. Por eso el trader común no soporta un día sin operar. No entiende que a veces el acto más rentable es simplemente no hacer nada. El autoengaño se manifiesta en frases sutiles. Necesitaba salir antes. El mercado estaba raro. Cogí la ganancia. Está perfecto así. Hoy no era mi día. Son justificaciones aceptables, pero emocionalmente mentirosas. Te impiden ver el patrón repetido. El trader amateur vive en negación constante. Sabe lo que tiene que cambiar, pero el miedo a enfrentar su propia debilidad es mayor que la voluntad de evolucionar. Por eso prefiere creer que el problema está afuera, en el mercado, en el broker, en la volatilidad, en el algoritmo, en cualquier cosa, menos en él. Pero el mercado es un espejo perfecto. No miente. Solo devuelve el reflejo de tu mentalidad en forma de resultados. El trader disciplinado ve consistencia. El impulsivo ve caos. El temeroso ve amenazas. El arrogante ve trampas. Y el adicto solo ve estímulos. Ves el mercado como eres, no como es. Esa es la verdad que pocos soportan. El autoengaño es peligroso porque genera una sensación de dominio. Crees que estás aprendiendo, pero solo estás reforzando los mismos circuitos neuronales. Es como intentar apagar fuego con gasolina. La dopamina sigue mandando todo, solo que ahora disfrazada de racionalidad. Y mientras el trader no reconozca ese ciclo, nunca evolucionará de verdad. Solo cambiará el formato de la dependencia. El profesional entiende que la evolución real no es excitante. Es monótona, repetitiva, casi aburrida. Es como un gimnasio emocional. Los mismos ejercicios, los mismos movimientos, hasta que la mente se condicione a no reaccionar. Y justamente por ser aburrida, pocos persisten. La dopamina quiere novedad, la consistencia exige repetición. La elección entre una y otra define el destino del trader. La mente adicta es como un niño que necesita atención todo el tiempo. Si no le das un juguete, crea un problema para distraerse. Por eso, cuando intentas cambiar, el cerebro resiste. Siente abstinencia del estímulo. Te sientes vacío, inquieto, desconectado. Es en ese punto donde muchos abandonan y vuelven al ciclo, porque confunden silencio con fracaso, cuando en realidad es la primera señal de cura. Superar este vicio no es un evento, es un proceso. No ocurre en un día de ganancias extraordinarias, sino en 1000 pequeños momentos de autocontrol. Cada vez que respetas el plan, reprogramas tu cerebro. Cada vez que aguantas el malestar de ver el precio retroceder y no tocas el ratón, fortaleces una nueva identidad. El trader profesional no nace de un gran acierto, nace de la suma de pequeñas resistencias invisibles. El amateur busca el trade perfecto, el profesional busca la mente perfecta. Y esa mente no es fría, está entrenada, siente miedo, pero no le obedece, siente euforia, pero no se mueve por ella. El trader maduro transforma emoción en información, observa lo que siente sin identificarse con lo que siente. Ha entendido que el mercado no exige perfección, exige presencia. Puedes notarlo en la mirada de los traders veteranos. No tienen prisa, no reaccionan, no necesitan probar nada. Operar para ellos es un acto de observación, no de supervivencia. Han aprendido que el verdadero control no está en acertar al mercado, sino en no ser dominado por él. Mientras el amateur lucha por ganar dinero, el profesional trabaja por no perder la mente. Y es por eso que el vicio psicológico destruye tu capacidad de ganar, porque secuestra tu atención. La atención es el activo más valioso del trader. Todo lo que la mente enfoca, crece. Cuando tu atención está en el resultado, pierdes el proceso. Cuando está en el proceso, el resultado ocurre naturalmente. La dopamina quiere distraerte, la conciencia quiere direccionarte, y el mercado recompensa a quien aprende a escuchar la segunda voz. El trader adicto piensa en ganancias diarias, el profesional piensa en ganancias compuestas de conciencia. Cada decisión emocionalmente correcta es un depósito invisible en la cuenta de la consistencia. Cada descontrol es un retiro anticipado del futuro. El equilibrio psicológico es el verdadero capital que multiplica el financiero.
Es el que permite sobrevivir el tiempo suficiente para que las probabilidades hagan su trabajo. No necesitas ser el más inteligente ni el más rápido, solo necesitas ser el más estable. El mercado elimina los extremos, los codiciosos, los impacientes, los emocionales. Solo los equilibrados permanecen. El trader que vence es el que aprendió a perder sin destruirse y a ganar sin exaltarse, porque entiende que el trading no es una guerra contra el mercado, sino un viaje de autodominio. La dopamina busca intensidad. El trader profesional busca integridad. Intensidad es vivir de picos. Integridad es sostener el equilibrio entre ellos. Cuando entiendes eso, el mercado deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espejo de autoconocimiento. Dejas de luchar contra las pérdidas y empiezas a aprender de ellas. Percibes que el objetivo nunca fue ganar todos los días, sino convertirte en alguien capaz de operar todos los días sin perderte en el proceso. Y finalmente hay un punto de inflexión. Un día te despiertas y notas que el gráfico ya no te provoca, que el verde y el rojo en la pantalla no aceleran tu pulso, que eres capaz de observar sin reaccionar. Ese día, el vicio muere. Y cuando muere, nace algo nuevo, la verdadera libertad. No la libertad financiera, sino la emocional. La libertad de no depender más del mercado para sentirte vivo, porque el mercado no es el problema. Es el espejo que te muestra dónde aún hay esclavitud dentro de ti. El trader libre es el que opera en paz incluso cuando pierde, porque sabe que la pérdida forma parte del juego y el juego es solo una metáfora de la vida. Vencer en el trading es solo un reflejo de haberse vencido a sí mismo. Y si existe un secreto para romper el vicio psicológico que destruye tu capacidad de ganar, es este. Enseña a tu cerebro que esperar es la nueva forma de ganar. Cada vez que resistes al impulso, escribes una nueva historia neural. Cada vez que sigues el plan, aunque el miedo grite, inviertes en el trader que estás llegando a ser. La dopamina grita por prisa, pero el propósito susurra paciencia. Elige el susurro, porque al final el mercado no te derrota. Te derrotas tú mismo cada vez que cambias propósito por placer, plan por impulso, disciplina por emoción. El mercado es solo el espejo, y el reflejo que muestra es la suma de todas las veces que elegiste sentir en vez de evolucionar. Cuando esa elección cambia, todo cambia. El trader que decide romper este vicio necesita entender una verdad brutal. No hay victoria sin abstinencia emocional. Es imposible alcanzar libertad financiera permaneciendo esclavo de la propia mente. Y paradójicamente, lo que destruye a la mayoría no es la falta de técnica, es el vicio de sentir demasiado. Mientras la emoción siga guiando el clic, el mercado seguirá siendo un espejo de frustración. La cura no ocurre en el gráfico, sino en el silencio entre un trade y otro, en ese instante en que eliges esperar aunque todo dentro de ti quiera actuar. Ese instante es donde el trader nace de nuevo. Es el punto exacto donde el viejo patrón empieza a morir. Cada segundo de resistencia a la impulsividad es una pequeña victoria invisible que el mercado nunca mostrará en pips, pero que el destino recompensará con consistencia. No te vuelves profesional el día que haces una gran ganancia, sino el día que puedes observar la ganancia y no sentir nada. Esa es la línea divisoria entre el adicto y el libre. Uno reacciona, el otro elige. El verdadero profesional no busca emoción, busca control. Entiende que el trading es una práctica espiritual disfrazada de finanzas. Es meditación en forma de mercado. Es el ejercicio diario de desapego, disciplina y rendición. El trader común busca vencer a los demás. El trader despierto busca vencer al propio ego. Y esa victoria es silenciosa, solitaria y frecuentemente incomprendida por quienes aún están presos del ciclo de la dopamina. El vicio psicológico destruye tu capacidad de ganar porque te impide ver el tiempo como aliado. Te hace creer que necesitas vencer ahora, pero el ahora es solo una fracción de un proceso infinito. Cuando cambias la urgencia por constancia, el mercado deja de ser adversario y se convierte en compañero. Te educa, te moldea, te prueba, y cada prueba superada es prueba de que la mente está madurando. Piensa en cómo empezaste. Cada clic era emoción pura. Cada vela parecía una montaña rusa. Hoy, tal vez, ya entiendas que está en juego. No es dinero, es conciencia. El trader evolucionado no mide ganancias en números, las mide en reacciones. Cuanto menos se altera, más avanza. Ha entendido que la ganancia es consecuencia natural de la estabilidad, y la estabilidad es consecuencia de una mente desintoxicada de dopamina. Para romper el vicio necesitas crear nuevos circuitos mentales, necesitas asociar placer al proceso y no al resultado,
Necesitas sentir orgullo cuando respetas el stop y no solo cuando aciertas el objetivo. Necesitas celebrar la paciencia, no la prisa. El cerebro solo cambia cuando el placer cambia de dirección. Mientras el placer esté en la emoción, el vicio vivirá. Cuando el placer migre a la disciplina, el vicio muere. Eso requiere práctica, requiere conciencia constante. El trader que se cura es el que observa sus propios impulsos sin juzgarlos, pero también sin obedecerlos. Entiende que la mente adicta intentará sabotearlo y aún así elige permanecer firme. Ese es el verdadero poder, no el de eliminar el impulso, sino el de no actuar bajo él. Cada vez que observas el deseo de hacer clic y no haces clic, se forma una nueva sinapsis, y con el tiempo, la dopamina pierde fuerza. El silencio empieza a valer más que la euforia. La mayoría no llega ahí porque abandona a mitad del proceso. Quieren resultados antes de la transformación. Pero el mercado es sabio. Entrega primero las lecciones, después las ganancias. Y quien huye de las lecciones pierde ambas. La consistencia no es una línea recta, es una espiral. Vuelves a los mismos desafíos, solo que en niveles más altos. Y cada vez que resistes un poco más, el cerebro graba una nueva memoria, la de que tú estás al mando. El trader profesional vive en paz con lo que no controla. No lucha contra el mercado, danza con él. Cuando el precio retrocede, observa. Cuando avanza, observa. Entiende que su única tarea es permanecer presente y lúcido. La mente adicta quiere dominio, la mente madura quiere armonía, y es en esa armonía donde reside la ganancia sostenible, no la ganancia de un día, sino la ganancia de toda una vida. Entonces pregúntate, ¿qué te mantiene realmente en este ciclo? ¿El miedo a perder o el miedo a esperar? ¿El deseo de ganar o la necesidad de sentir? Cuando respondas con sinceridad, el vicio empieza a debilitarse, porque el poder del vicio está en el inconsciente. Cuando se trae a la luz, pierde fuerza. Y cuando pierde fuerza, el trader despierta. Despertar es darse cuenta de que el mercado nunca fue sobre dinero. Siempre fue sobre quién te conviertes mientras intentas conquistarlo. El trader adicto busca ganancia y encuentra dolor. El trader consciente busca dominio y encuentra libertad. La diferencia entre ellos no está en la estrategia, sino en la conciencia. Y la conciencia es algo que el mercado no puede dar, solo puede exigir. El vicio psicológico que destruye tu capacidad de ganar es, en realidad, la invitación más profunda que el mercado te hace, la invitación a evolucionar, porque cuando vences a la dopamina, te vences a ti mismo, y cuando te vences a ti mismo, el mercado se vuelve pequeño ante la grandeza de tu mente. Al final, todo se reduce a una frase: el mercado no te derrota, te derrotas tú cuando no te conoces. Conócete y el gráfico se convertirá apenas en una extensión de tu calma.